Buenos días, profesora y compañeros todos. El día de hoy mi grupo, conformado por Génesis Morán, Gil Ortiz, Raquel Mon, Daniela Pérez y mi persona Isis Padrón, tenemos el gusto de presentarles nuestros experimentos sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. La ley de Ohm es expresada en la forma V es igual a RI, donde V es el potencial eléctrico, I es la corriente en amperios y la R es la resistencia en ohm. La ley de Ohm tiene como finalidad determinar la tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Esta misma ley se puede aplicar a un circuito eléctrico o parte de este. Las fórmulas que utiliza son tres, o se pueden variar en tres. Está voltios igual amperios por ohmios, amperios igual voltios entre ohmios y ohmios igual voltios por amperios. La unidad que utiliza la ley de Ohm es voltios por la tensión, el amperio por la intensidad y ohmio por la resistencia. Los materiales que utilizamos para la realización de nuestro experimento fueron dos baterías AA, cinta adhesiva negra o gutapercha, un bombillo 12 voltios, un cable de electricidad común y corriente y otros elementos para poder apoyarnos como el alicate, tijeras, cuchillo, etc. Bien, el primer paso que teníamos que hacer para crear nuestra linterna era unir las dos baterías AA, un lado positivo con el negativo para que hicieran el contacto. Luego agarramos un extremo del cable rojo de corriente y lo poníamos en el lado positivo. Y después el otro extremo lo llevamos donde estaba el lado negativo y lo juntábamos con el bombillo 12 voltios para que creara la reacción y las veces una linterna. Entonces, para que crease esta reacción, que es haciendo la presión con la punta extrema del cable, vamos a tocar así apenitas para que él prenda. Se logra presión, ahí está la experimentación para que él prenda. Entonces, lo que busca este proyecto es como tratar de ahorrar y cosas que uno tiene en casa, dos baterías AA, un bombillo, un cable cualquiera, y ahí tienes tu lamparita, sigo así. No es que alumbre mucho, pero de algo sirve. Vamos a hacer la demostración con la luz apagada. Ahí está alumbrando. Y esto sería todo. Conclusión. La ley de Ohm establece que la corriente a través de un resistor es directamente proporcional a la diferencia potencial en los extremos de este e inversamente proporcional a la resistencia del resistor. Por lo tanto, todo circuito activo requiere una fuente de voltaje para su operación. Para concluir, nuestro planteamiento del problema era ¿por qué la capacitancia produce efectos cuando un componente necesita recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica? Cabe destacar que se cumple nuestra segunda hipótesis, ya que esta decía, aunque también la capacitancia puede presentar efectos cuando se aumenta el área de las placas, pues mientras mayor superficie tenga, mayor será su capacidad de almacenamiento. Gracias.